tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez más al canal de YouTube. Hoy tenemos un vídeo un poquito especial, ¿vale? De vez en cuando intento colaborar con otro tipo de invitados también para el canal, y esta vez fue en un evento muy especial. Así que llevé un poquito, ya sabéis, mis cámaras, mis micros y todo, y le eché un cable a Jesús Cintora, el periodista, para grabar una presentación y charla que tenía para su nuevo libro, ya sabéis, El precio de la verdad. Así que, sin más, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Es una charla íntegra de él, no os preocupéis, en breve lo tendremos sobre el canal y tendremos un directito con él en Twitch y charlaremos un poquito de todo. Así que nada, mi gente, ahí os dejo el vídeo, que lo disfrutéis. Y ya sabéis, likecillo, suscribirse, comentario, para más contenidos como este. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Asturias, en Carreño, en Candás. Es un placer para nosotros estar aquí, tener esta acogida tan espectacular, y para nosotros es un orgullo estar en este sitio y que haya venido tanta gente a vernos, ¿no? A ver, en cierta forma es muy probable que nos conozcáis por la televisión, por la radio. En cierta forma somos también dos personas que se han conocido en los medios, y nos trae la posibilidad de hablar de lo que está pasando con el periodismo, con los medios de comunicación, y también un libro. A mí particularmente libros me dejan escribir y publicar, en los medios no me están dejando, pero El precio de la verdad es el libro que un poco puede centrar esta charla, y es hablar de lo que pasa con el periodismo, del funcionamiento de los medios, de los periodistas, y que podáis también preguntar, ¿no? Y yo creo que en cierta forma soy un presentador de radio y de tele que escribe libros porque no le dejan presentar en la radio y en la tele, que es lo que aprendió a hacer desde los 16, 17 años, y el libro es un buen motivo para hablar de lo que está ocurriendo con la comunicación en España y en el mundo, ¿no? No me voy a extender para dar la palabra en primer lugar a Javier Aroca, iremos intercambiando intervenciones. Sí quiero poner el foco en algo que creo que se entiende muy sencillo. Yo creo que el periodismo es simplemente contar lo que pasa, pero contarlo puede ser no tan sencillo, sino muy complejo. Pero no pierdo de vista que al final el periodismo es intentar servir a la ciudadanía el derecho que tiene de saber lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Pues que a menudo ese derecho que tenéis se ve perturbado por intereses de gente que no quiere que se cuente lo que ocurre, sino lo que les interesa que se sepa. Y ahí entra ya en colisión el derecho a la información que tenéis vosotras y vosotros con los intereses de determinada gente que mete sus manos en el periodismo. Yo creo que se entiende perfectamente si digo que en este país, por desgracia, sigue habiendo caciques, y los hay a nivel local. Por supuesto que conocéis a los caciques de esta zona, seguro que los hay, convencido, que de la misma forma que pueden arrimar el asco a su sardina con la economía, lo hacen con el periodismo, y se quita y se pone a periodistas en el ámbito nacional y en el ámbito local. Entonces se adultera ese contar lo que pasa para intentar que se cuente solamente lo que les interesa, y a partir de ahí ellos hacen y deshacen en contra de lo que debe ser la democracia. La democracia es soberanía popular, es el poder del pueblo, pero ellos interpretan que lo que debe haber es el poder suyo, es decir, el intercambio de favores, quitar y poner. Se podría decir también el mamoneo, se podría decir perfectamente la corrupción, o se podría decir el adulterar para que sea lo que a ellos les conviene. Eso ocurre. Por desgracia, todavía en España sufrimos un nivel de caciquismo que es denunciable, y es lo que debe hacer el periodismo, debe denunciar. Entonces, a partir de esta premisa de lo que ocurre y que está en el libro, en El precio de la verdad, destapar lo que realmente está afectando al periodismo y que hace que vosotros a veces pues sintáis un desapego. Hay gente a la que hemos oído con esto del es muy burdo, pero vamos con ello, es decir, dar desinformación sabiendo que podía incluso destruir a personas. Esto sigue pasando. Como tal, yo creo pues que en el libro intento destaparlo para que lo conozcáis, para que lo sepáis. ¿Esto te hace que tu vida laboral sea más fácil? No, porque no quieren que lo cuentes. Yo, de hecho, con este libro, entrevistas me han hecho muy poquitas. ¿Por qué? Pues porque pone el dedo en la llaga de asuntos que están ocurriendo en el periodismo. Por ejemplo, y ya lo digo de adelanto, el dinero público que está yendo a los medios de comunicación y donde no hay transparencia. Y hay dinero que del ámbito nacional, regional y local va a medios, incluso algunos que mienten de forma reiterada, o incluso algunos que tienen un escaso seguimiento, pero no nos cuentan con transparencia el dinero que va a los medios de comunicación, y eso tenéis que saberlo, y eso se cuenta en el libro, y por eso, por ejemplo, es un libro incómodo, que no se casa con nadie. Es lo que quiero decir a modo de introducción, poniendo por encima de todo que el periodismo es un oficio, es una obligación, la comunicación, comunicar, pero también es un derecho al que tenéis. Y también diré una cosa, tenéis derecho a ser informados,
pero también tenéis la responsabilidad de tener la intención de informarse, porque hay gente que no se toma la molestia. Es decir, yo creo que a mí, por ejemplo, no me dejan estar en la radio o en la tele, pero me dejan escribir libros. Igual es porque también consideran que hay menos gente que los lee. Pues os animo a que les llevéis la contraria y a que leáis, y a que transmitáis la importancia que tiene leer a vuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Leer es una forma, creo yo, muy activa de intentar enterarse de lo que ocurre. No os conforméis con lo que echen por la tele. No todo lo que cuentan es verdad, incluso hay cosas que cuentan que son una puñetera mentira o ni siquiera aparecen. Es lo que puedo decir a modo de introducción y doy paso a Javier Aroca, que decir, es un compañero de batallas de hace tiempo en la tele. Doy la palabra a Javier y iremos intercambiando intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, por supuesto, agradeceros a todas y a todos que estáis aquí. Un momento en donde la ciudadanía nos reunimos para hablar entre nosotros, porque aunque estemos los dos sentados aquí en una parte más elevada, yo al menos me siento también como si estuviera sentado ahí con vosotros, con ustedes, ¿no? Porque lo que queremos es compartir ideas y primero compartir mi agradecimiento por la amabilidad y por la hospitalidad que me brindáis viniendo de Andalucía, porque el sur es un punto cardinal y el norte es otro, pero aquello es Andalucía y esto es Asturias. Lo del norte es una circunstancia. Quiero primero decir una cosa. Ahora que con Jesús hemos estado en algunos sitios y creo que vamos a estar en algunos más, alguna gente piensa que nos conocemos desde chicos y no, nos conocimos ya los dos mayorcitos, muy creciditos, por lo menos yo, y nos conocimos en la adversidad, porque nos conocimos cuando nos faltaron nuestra capacidad de comunicar y nuestra capacidad de informar. Él dirigía un programa y yo era dirigido, pero congeniamos y sobre todo decidimos que merecía la pena compartir el camino de la información democrática, de la comunicación libre y sobre todo el intento fundamental de construir la verdad, porque es imposible una democracia sin verdad, sin comunicación y sin compromiso de los demócratas. Y así empezamos, ¿no? Y ya tomar el pie que me acaba de dar Jesús para decir mi primera impresión sobre algunas de las cosas que nos están ocurriendo y que él ya adelante. Como he dicho antes, la democracia es verdad. Cuando en la democracia hay oscuridad, hay opacidad, hay ocultación, es que no hay democracia. Habéis oído que hay un periódico muy importante en Estados Unidos que se llama The Washington Post, que se hizo famoso porque sus periodistas, en un arranque de libertad, de compromiso y de democracia, insistieron en el caso Watergate y además fueron los protagonistas de una reacción colectiva en defensa de la democracia en Estados Unidos. Pues a partir de ese momento, en The Washington Post, debajo hay un logo en inglés que dice Democracy dies in darkness, que significa en español la democracia muere en la oscuridad. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos los demócratas, evitar que haya oscuridad en la democracia, alumbrar con los faros que tenemos, con las luces que tenemos, lo que creemos que es la verdad y lo que creemos que es la libertad. La libertad de expresión es muy importante en la democracia, porque sobre la libertad de expresarnos, sobre la libertad de informarnos y sobre la libertad de opinar, descansan el resto de las libertades. El resto de las libertades no son posibles si no existe el derecho a la libertad de expresión. Y algo está ocurriendo muy peligroso en España, y es que se está imponiendo la mentira, y se está imponiendo la mentira como estrategia política, como estrategia de anulación del adversario, como estrategia de impugnación del mensaje político del otro y en definitiva como herramienta para negar la democracia, para negar por ejemplo los resultados electorales y llegando al caso hasta para tumbar un gobierno. Y los periodistas, algunos periodistas y algunos medios se defienden diciendo que vienen contra nosotros, que vienen contra la libertad de expresión. Mentira. La libertad de expresión no es una libertad que tengan los periodistas ni los medios de comunicación. La libertad de expresión es un medio, es una herramienta, es un derecho que tenemos la ciudadanía. La Constitución española se puede contar de muchas maneras. A mí en la facultad me la contaban como un texto jurídico importantísimo, pero también se puede contar como un cuento que lo podamos comprender todos.
La Constitución dice de manera solemne que los ciudadanos de este país tenemos el derecho a informar si somos profesionales y a ser informados si somos receptores de esa información. Y ahí se paran los malos periodistas y ahí se paran los medios de comunicación corrompidos. Porque la Constitución no separa en información, dice información veraz. Es decir, que la libertad de la expresión está condicionada a que cuente la verdad. La verdad no tiene por qué ser única. Precisamente nuestro sistema es un sistema de partidos en que cada uno puede decir lo que políticamente considere que es lo oportuno. Pero no se puede mentir. Si se miente, se va contra la democracia. Si se miente, se va contra la Constitución. Por tanto, el límite de la libertad de expresión, ahora que los políticos parece que no encuentran cómo manejar lo que nos está ocurriendo con la mentira periodística instalada en el estercolero político español, dice que no saben qué hacer. Pues la Constitución lo dice muy claro, la información tiene que ser veraz. Luego, por tanto, hay que adoptar las medidas legislativas necesarias que surgen de donde está la soberanía popular, es decir, del Parlamento, del Poder Legislativo, para evitar que se siga mintiendo y que la mentira esté formando parte del discurso político ultraderechista y en muchos casos fascistas dentro del Estado del pueblo. Al hilo de lo que dice Javier, como estamos haciendo varias charlas, un poco también nosotros por sentirnos diciendo cosas distintas, voy a tirar de asuntos muy de actualidad. Voy a hablar, por ejemplo, de Milei, porque me parece muy interesante, lo ha dejado en el tema de la extrema derecha, y es interesante porque en el libro la primera parte habla mucho de esto. Hoy se está hablando mucho de Milei, el argentino, con Óscar Puente, y venimos también de unos días en los que se está hablando de la carta de Pedro Sánchez o de Ayuso, por ejemplo, y el novio. Ayuso, que por cierto el otro día salió en una especie de desfile con militares y todo. Willy Toledo en mi canal de YouTube ha dicho que parecía Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Lo cierto es que la subieron a un pedestal y yo he pensado que en Madrid tenemos ya el oso y el madroño y Ayuso y su pedestal ahí subida en todo lo alto. Claro. Pero es verdad que me da pie para hablar de asuntos que son más serios de lo que parece. ¿Quién marca la agenda y qué interés hay en determinados mensajes? Y voy a ser muy conciso. Vamos a ver, debéis saber que yo antes decía, el periodismo es contar lo que pasa. Claro, pasan tantas cosas que hay que elegir. Yo tiro de la licenciatura que tengo en comunicación. Entre todo lo que hay, lo que debe contarse fundamentalmente es lo trascendental, lo que afecta más a la ciudadanía en el periodismo, digamos, político, ¿eh? Hay otro periodismo que es deportivo, que es de rosa, etc. En el periodismo político, por lo general, debería contarse lo que afecta más a la ciudadanía. Y yo me pregunto, y hago una reflexión en el libro, ¿por qué en un país, por ejemplo, en el que hay un deterioro de la sanidad pública, en el que hay un encarecimiento del precio de la vivienda tremendo, en el que hay una serie de problemas sociales que tiene la ciudadanía, estamos de manera constante hablando de otros temas o dedicándoles mucho más tiempo a otros temas, a otros asuntos? ¿Quién marca la agenda? Es un poco el título del capítulo. Y eso debéis saber que es muy importante. Y a menudo va ligado con quién paga la tinta, quién interviene o quién influye para que haya temas que no se toquen, porque son temas delicados y pueden afectar a gente poderosa, mejor no tocarlos, porque te pueden cortar el pescuezo, y porque hay otros asuntos que están permanentemente en la agenda. Y poco por caso, antes hablábamos de Ayuso o de Milei. Debéis saber que hay corrientes financiadas incluso desde la esfera internacional para extender ideas ultraliberales, en las cuales podemos ver, es curioso porque si pensáis, este Milei se hizo famoso en Argentina porque entre otras cosas apareció con una motosierra, no sé si la habéis visto, de una manera tremenda. ¿Os imagináis que uno de estos de la izquierda de España aparece con una motosierra en una manifestación? Bueno, Aznar, por ejemplo, se ha fotografiado con Milei. Imaginaros si esto lo llega a hacer alguien de la izquierda, lo hubiera dicho determinada derecha en España. Por supuesto, Aznar no se hubiera hecho una foto con él, habría dicho, es el ejemplo a seguir, Milei. Pero sin embargo, con el de la motosierra, Aznar no solamente se hace fotos, sino que comparten ideario. Es un ideario que pasa por ideas ultraliberales. Por ejemplo, mensajes del tipo, la sanidad pública no es tan importante como la inversión privada, justificar la actividad de los fondos de inversión, que están metiendo su negocio no solo en la sanidad, en la vivienda, en los medios de comunicación.
O, por ejemplo, justificar el genocidio que se está llevando a cabo por parte de Israel contra los palestinos. En esto están unidos. Son ideas ultraliberales. Son ideas que también recuerdan a la extrema derecha. Evidentemente, en este caso la motosierra no importa tanto. Para Aznar, por ejemplo, no se arrimaría a uno de la izquierda no solamente si llevara la motosierra, sería considerado, pues eso, uno de estos que están diciendo van a acabar con la democracia, van a romper España, va a llegar al abismo. Son ideas que se propagan y hay un interés. Cuando se está propagando que no es tan importante que tu sanidad pública se deteriore como que si puedes te hagas un seguro privado, esto se está permanentemente lanzando a la opinión pública. No solo se hace, sino que se recorta el servicio público para mejorar la privada. ¿Ahí qué hay? Vuelvo a lo que decía antes, ¿quién paga la tinta? Ahí hay intereses económicos que fomentan determinada ideología para que cale en la población y pueda ir viendo de una manera cada vez más asumible, y la gente no se moviliza de manera suficiente cuando le están deteriorando la sanidad pública, cuando tiene difícil acceder a la vivienda, cuando la precariedad se ve como algo sistémico que no se puede revertir, cuando en definitiva, y lo digo en una tierra que en su momento se movilizó y mucho, que bueno, en España sigue habiendo algunas movilizaciones, no digo que no, pero estaréis conmigo en que hemos entrado a una sociedad cada vez más conformista, cada vez más adocenada, cada vez más sumisa, cada vez más inmóvil ante una serie de abusos que se están cometiendo y recorte de derechos sociales, de servicios públicos, etc. Ahí la comunicación y el periodismo juegan un papel fundamental. Los medios públicos más. Es decir, a la hora de marcar la agenda, en poner en la palestra asuntos que afectan a la ciudadanía. Si no se hace y se opta por más entretenimiento, por no permitir que haya determinados periodistas críticos en los medios públicos y en general, evidentemente está muy ligado con el hecho de que no se quiere molestar, no se quieren tratar determinados temas porque pueden afectar a gente poderosa, y por supuesto que eso contribuye a una sociedad que permanece más pasiva, con menos conciencia de clase, y explica mucho el individualismo al que ha tendido la sociedad en los últimos tiempos. Los medios de comunicación son una correa de transmisión importantísima para hacer comunidad, para hacer pueblo, pero también para que la gente se mantenga activa, no inmóvil, no pasiva, no inerte, no cobarde, no aborregada, dicho de otra forma. Por supuesto que es importante. Cuando se trasladan esta serie de ideas ultraliberales, cuando vemos determinadas parafernalias, militares rendiendo pleitesía, alzamientos en un pedestal, etcétera, etcétera, se está optando por el decorado, por una imagen determinada, por transmitir una serie de apariencias, pero no se va al fondo de los temas. Puede ser que te están vendiendo que alguien es muy patriota, se llena la boca de España, de respeto a la Constitución, ¿verdad? Pero ocurre que a veces quien se llena mucho la boca de patria, luego o no declara Hacienda, o justifica que el novio no declare Hacienda, o tienen el dinero en Suiza, o dicen mucho Constitución, pero luego, ¿qué ocurre con el cumplimiento de principios constitucionales como el derecho a acceder a una vivienda digna? Es decir, todo eso está ahí. Y la correa de transmisión entre la realidad, lo que ocurre y lo que debe contarse a la ciudadanía es un papel que debe ejercer el periodista. Está en el derecho que tiene la ciudadanía, pero no se hace. Por eso decía que es muy importante saber quién paga la tinta y quién tiene poder. Y por supuesto que hay un poder enorme que tienen, pues eso, políticos, fondos y determinados actores económicos, porque al final muchos medios, primero, pueden quitar y poner a periodistas si tratan temas delicados, y directamente cada vez más medios dependen del dinero público que pueda adjudicarte un ayuntamiento, una diputación, un gobierno autonómico o un gobierno central. Con ese dinero, evidentemente, se puede condicionar lo que se cuenta y lo que se oculta, o lo que aparece un poco yendo de puntillas. Eso debéis saber que es determinante. ¿Quién paga la tinta? ¿Y qué conviene reflejar? Y evidentemente volvemos a lo de siempre, los de arriba y los de abajo. A menudo no se tocan temas que pueden afectar a los de arriba. ¿Quién pierde? Sin duda los de abajo. Por eso debéis saber que, por supuesto, que no vais a ver muchos temas protagonizando la actualidad, porque no interesa. Incluso se aparta a periodistas si se atreven a poner esos temas encima de la mesa, porque no conviene. Porque por supuesto que te pueden quitar si osas tocar las narices, que es lo que consideran ellos, que es a fin de cuentas el periodismo, que es contar lo que ocurre para intentar que mejore y que tomen nota aquellos que deben mejorarlo. Pero ahí vosotros, vuelvo a lo mismo y apelo permanentemente a la ciudadanía, tenéis también algo que decir. También podéis tomar la iniciativa y también podéis ser conscientes y transmitir a las generaciones que vienen
que siendo sumisos, siendo aborregados, siendo dóciles, siendo pasivos, siendo conformistas, por supuesto que van a seguir abusando. Y hay derechos, por cierto, que cuesta mucho conquistar, pero cuesta menos perder. Y a veces estamos en eso. Hay derechos para las mujeres, para colectivos como el colectivo LGTBI, la lucha por el campo, por la ecología, pero la lucha incluso por un trabajo digno, porque no lo recorten las pensiones, porque no la suban un poco, pero claro, te suben, pero luego la cesta de la compra se puede comer lo que te han subido. Pues lo de siempre. A veces la historia se repite. Son los de arriba y los de abajo. Y en eso el periodismo juega un papel fundamental. Es un vector democrático. Es un vector para hacer que la ciudadanía adquiera conciencia. Cuando se silencia a un periodista, te mata al menos una pequeña parte de la democracia y del derecho a la información que tenéis vosotras y vosotros. No podéis imaginar la satisfacción que da ahí poder hablar en un foro donde hay tanta gente. Inmediatamente lo voy a explicar por qué. No es porque esté dando coma, ya tengo que dar las gracias, sino porque precisamente ese fenómeno que está descifrando Jesús y que denuncia al mismo tiempo, es decir, la necesidad para una buena democracia que haya un buen periodismo, pues es que ese mal periodismo está consiguiendo su objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Individualizarnos, que nuestra respuesta a los grandes problemas que plantea Jesús sea una respuesta individual. Y cuando decía que somos muchos, y además muchos de los europeos y muchos de los europeos soy de mi generación, pues echaréis de menos cuando combatíamos por la democracia desde las asambleas, desde las fábricas, desde las facultades, desde los centros de trabajo, desde donde estamos. Nos reuníamos muchos para hablar sobre lo que nos pasaba. ¿Pero qué ha conseguido el mal periodismo? Pues el mal periodismo lo que ha conseguido es que la gente haga ya política desde su sofá, viendo la televisión, o desde su celular, desde su móvil, por la figura que tanta gracia le hace cuando lo dijo a Jesús, del mini tuitero. Ya no hay militantes, ya hay mini-tuiteros. Y ya se cree que está defendiendo la democracia porque está poniendo 4 tweets, 4 historias, tal cual. Pero bueno, la fuerza de lo colectivo está desapareciendo. Y está desapareciendo porque este mal periodismo lo estamos consiguiendo. Y a través fundamentalmente de la televisión, que se ha convertido en un arma de contaminación masiva. Pero no solamente desde la noticia y otras cosas, sino desde la gran arma últimamente y más popular y más seguida, que son las tertulias. Las tertulias, la mayoría de las veces, son auténticas herramientas de distracción masiva de la política. ¿Por qué? Porque hablan de lo que les interesa que se hable al poder y no de lo que interesa que se hable a la ciudadanía de este país. Si comparamos el periodismo con la enseñanza, en la enseñanza de la educación se distingue claramente de lo que es la educación pública, que defendemos muchos demócratas, y la educación privada, que también la podemos defender los demócratas, pero fundamentalmente lo que hay es que tener una vigorosa educación pública para que luego el que quiera pues también pueda escoger la privada. En el periodismo no pasa eso, o pasa algo parecido. El periodismo público prácticamente no existe, porque está colonizado por los poderes políticos. Por ejemplo, Telemadrid, porque es el ejemplo más dramático de lo que está ocurriendo. Pero tampoco existe la prensa libre. Es mentira, es una falacia. La prensa libre no es libre, es concertada, como pasa con la educación. ¿Por qué? Porque esa prensa no puede vivir sin las ayudas públicas de los gobiernos, de los ayuntamientos y todo. Y no es verdad que el periodismo y muchos periodistas estén apretados por la precariedad. Hombre, claro que sí, pero por la precariedad estamos apretados todos. Los periodistas, los médicos, los abogados, los trabajadores, los pescadores,
ama de casa, todo el mundo estamos apretados por la precariedad. El problema es que hay periodistas y medios de comunicación activistas y ya no es que mientan, incluso se mienten a sí mismos, que es el colmo ya del cinismo mentidero, mentirse a sí mismo y creérselo. Es que mienten por encargo, como se decía en la Sicilia mafiosa de los años 20 y 30. Es pagato, es un periodismo pagato, pues un panorama realmente grave. Porque ese periodismo malo, esos medios de comunicación perniciosos para la democracia están siendo cada día más globalizados y producen casos tan sorprendentes, tan sorprendentes que les sorprende incluso a los propios argentinos, como Milei, al que se ha referido Jesús, y yo diría también Trump. ¿Os acordáis de Trump? Lo primero que hizo, comprar una televisión y hacerse un programa para sí mismo. ¿Por qué? Porque sabía que en los mítines no llegan, ni llegan las fábricas, ni llegan a la asamblea, ni llegan a la facultad. ¿De dónde llegan? En el sofá de tu casa, que sale todos los días. ¿Y con qué? Con lo que le dice el asesor. El asesor te dice, sal con una motosierra, y sale Milei con una motosierra. Y el asesor le dice a Isabel de Ayuso, vístete de colorado y súbete en un cajón que va a desfilar el ejército delante tuya. Y esta mujer, que no es líder, porque no es líder es otra cosa, es una mandada. Y una mandada del poder residenciado singularmente en Madrid, en tantas partes, pero en este caso en Madrid. ¿Y cuál es el problema de estos populismos basados en la mentira, la contaminación, la intoxicación del debate público? Pues que están consentidos, están escasamente combatidos. Y por tanto, no solamente hay que combatir a los populistas, sino a los que consienten y apoyan al populismo. Voy a poner un ejemplo y luego seguimos si queréis. Bueno, vamos a empezar a seguir la responsabilidad de cada uno. Estos fenómenos populistas no surgen porque sí, porque todas las que estáis aquí y todos los que estamos aquí hemos caminado muchas veces por el campo. Unas veces sale una flor o una setita y a lo mejor otro día ya no está. Pero cuando pasa uno todos los días por el mismo campo y está la misma flor y está la misma seta, es que alguien está cuidando la flor y la seta. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esto no es casual, esto no es que haya malos periodistas, esto no es que haya medios de comunicación corrompidos, no. Es que son todos activistas y agentes de un determinado movimiento. Cuando yo era joven, incluso cuando he dejado de ser joven, siempre decíamos que va a venir la revolución de izquierda. Algunos hasta la teníamos, porque decíamos, a ver por dónde vamos a ir. Por final lo que ha venido es la revolución de la derecha y la revolución de la extrema derecha. Y además están concertadas a escala mundial. Y después cada uno declina según las características de cada uno. Y si en Madrid hace falta alguien que encarne esa, yo no diría liderazgo, sino esa personalización del populismo, porque le hace frente y le hace la contraparte a gobiernos democráticos, elegir, prescindo de lo de progresista, eso que cada uno se lo ponga si quiere. Yo simplemente te digo, gobiernos progresistas emanados de las urnas y de la voluntad popular expresada en el Parlamento. Porque ni siquiera el lawfare, esa palabra que está de moda, que no deja de ser pues golpismo blando de algunos jueces, o prevaricación, si nos remitimos exclusivamente al derecho penal, no es posible sin la alianza con los medios de comunicación. Y es muy grave lo que está ocurriendo, de verdad, en serio, es muy grave lo que está ocurriendo. Porque no es un día que pase una cosa, no. Es que hoy cuando nos vayamos a casa y mañana nos levantemos y miremos el periódico o miremos la televisión o escuchemos la radio, seguramente que le habrán dado otro palito a la burra. Otro palito a la burra, porque cada día hay un palito a la burra. Y yo veo mucho demócrata de sofá y muy pocos demócratas de los de nuestra época.
Voy a seguir contando, solo lo voy a hacer además a partir de una anécdota que me pasó una vez en Córdoba con Julio Anguita, pero me vais a permitir porque mi madre me está preguntando si ha venido gente. Hace bien, si a mí me naciera un hijo escritor y a lo mismo. No, mi madre realmente me dice muchas veces que me vuelva al pueblo porque son unos cabrones y que ya que me vuelva y tal, pero digo, mamá, es que sigue viniendo gente, a ver lo que le contamos. Entonces yo le mando estas cosas y le viene bien, le da un chute de optimismo a pesar de todo. Luego decía que vamos a ver, la importancia que tienen los medios de comunicación y el peligro es también el poder de convencimiento. Tú a través de un medio, si machacas con una idea determinada, un día sí y otro también, hay mucha gente que se acaba creyendo que lo blanco es negro. Y esto ocurre y lo saben quienes tienen el poder en los medios de comunicación. O sea, si tú permanentemente de alguien dices que es malvado, aunque no lo sea, al final hay mucha gente que acaba, si no creyéndoselo, al menos teniendo la duda. Y esto es un poder que hay. Decía que iba a contar una anécdota que me pasó una vez con Julio Anguita. Hay una particularidad que tiene España y es que cuando alguien no está en la política, ya mucha gente le agasaja, dice qué bueno era y qué bueno es. Cuando ya no está, eso puede ocurrir que desde la oposición te consideren qué bueno eres cuando ya no estás, ya te has retirado. Eso en España lo hacemos, vamos, de perlas, cuando interesa. Porque desde la ciudadanía se absorbe lo que desde los medios de comunicación a veces se transmite. Entonces me pasó una vez con Anguita en Córdoba, que yo iba paseando con él y entonces iba parándole la gente. Don Julio, usted tendría que estar. Otro, don Julio, usted sí que era bueno, Julio. Y otro, hay una cosa muy, que no sé por qué en España se dice mucho. Julio, tú sí que tenías cojones. ¿Qué cojones tenías? Lo de cojones, sobre todo los hombres, se nos llena la boca de cojones. Entonces ya cuando iba 4 o 5 le dije a Anguita, habíamos ido a grabar una entrevista ahí en Córdoba, ¿no? Y le dije, joder, es espectacular la gente. Él había sido alcalde de Córdoba, ¿no? Pero es espectacular la cantidad de gente que te para y te dice, ¿no? que te echa de menos o que te vanagloria. Y él, que era bastante seco en estas cosas, no era eso, me dijo, de todos esos no me votaba ni Dios. ¿Por qué tiene que ver esto? Pues porque Anguita, más allá de que fuera bueno, malo o regular, que mucha gente lo vio como bueno cuando ya no estaba, ¿por qué se le juzgó mucho? Porque Anguita era comunista, era un malvado comunista, que podía decir muchas cosas con las cuales está de acuerdo mucha gente que vota incluso a la derecha. Esa es la realidad, porque yo creo que decía muchas cosas que han quedado ahí como cargadísimas de sentido común. Yo, sinceramente, no voté a Anguita, creo que porque a esa edad probablemente ni podía votar, o no votaba, no sé lo que hacía, yo era muy joven, hablo de la época en la que estaba Anguita, en la política. Pero lo cierto es que de Anguita muchos trasladaron, un malvado comunista, peligroso y tal. Y luego la gente le paraba a decir qué bueno eras. Pues ¿cuánto pudo influir que cuando estaba en política le dibujaran como un peligroso comunista malvado que te iba a robar el bocadillo cuando te bajaras al recreo, ¿no? Eso es lo que quería decir y ahora continúo, pero si quieres... No, pero al hilo de lo que estás diciendo es que una de las grandes falsificaciones de la historia que mucha gente podemos ver, seamos comunistas o no, porque negarle al Partido Comunista el protagonismo que tuvo en el advenimiento de la democracia y en el momento constituyente de este país, mientras que los padres de la actual derecha española se oponían a la Constitución, votaban en contra, se abstenían, incluso pegaban por las calles para que no se aprobara la Constitución. Bueno, hay que estar muy ciego para no ver eso, ¿no? Pero bueno, no me quiero poner trascendente, aparte que hubo ministros procedentes de partidos comunistas y por supuesto constituyentes. Pero no, es que me acordado en este caso fue con Santiago Carrillo, y que de camino introdujo yo un tema, por si quieren que lo tratemos, sobre la manipulación política y cómo se producen a través de las distintas formas, ¿no? Que hay muchas formas de manipulación política, yo voy a citar otras. Acababa de irse Santiago Carrillo y fue a Sevilla a dar una conferencia y le preguntaron, Santiago, las encuestas dicen que va a arrasar Anguita, que va a arrasar. Y sin quitarse el señor dice, usted, el mismo señor que le hace las encuestas al señor Anguita era el que me las hacía a mí. Y mire usted dónde me encuentro, dando conferencias por ahí por el pueblo. Las encuestas, ¿no? Él meto ese tema de manipulación, las encuestas, la demoscopia. ¿Cómo se está manipulando la voluntad popular a través de las encuestas? Las encuestas las hay públicas, las hay privadas, las hay malas, las hay malísimas. Y lo curioso es que había un sociólogo con una empresa de encuestas y se llamaba Malo de Molina. Y el
entonces los que sufríamos sus encuestas le decíamos mano de cojones. No aceptaba nunca. Pero eran otros tiempos gloriosos. Ahora las encuestas son también armas de manipulación. O sea, ¿qué le ha pasado al pobre PP y al pobre Feijóo con las encuestas? Que todos los amigos, creyendo que lo estaban apoyando, pues ya está ahí, 20 puntos de PSOE, le llevamos 30 puntos de PSOE y ya se habían repartido los cargos, los ministerios, la dirección general de la RTVA, de la RTVE y todos estos cargos que uno, incluidas las circulares que hay por ahí, bueno, ¿y qué pasó? Pues nada, era una manipulación pura. La prueba que es que el señor que es de cabecera, Narciso Mechavila, ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido, o sea, prácticamente no aparece. Las encuestas, fijaros que las encargan fundamentalmente, volvemos a lo mismo, Jesús, querido Jesús, los medios de comunicación. Son los que las encargan. Y las encargan y luego las editorializan. O sea, primero encargan una encuesta para que diga la encuesta lo que ellos quieren decir. Y cuando la encuesta la meten en portada, después la desmenuzan y se llevan 5 días poniéndonos el foco con las encuestas, pues al final piensan que su opinión o su línea editorial es legítima o está legitimada porque lo dice una encuesta, cuando a todas luces sabemos que esa encuesta está manipulada. Es otra de las armas que se está utilizando desde el poder para contaminar el debate. Yo recuerdo en las últimas elecciones que en algunos sitios había un auténtico pesimismo sobre lo que iba a pasar. Al final no pasó nada de lo que decían que iba a pasar, pero el papel de las encuestas fue absolutamente lamentable y denunciable. Y sigue ocurriendo. Cualquier cosa que uno tenga que hacer, al otro día sale una encuesta y dice, pues, que dice todo el mundo que Margarita Robles, la de los avioncitos, es la ministra más valorada. ¿De verdad que algunos de ustedes se creen con los problemas que hay en este país? De educación, de vivienda, de todo lo que queráis. Que a la gente cuando nos preparan dice que la ministra más preparada y la mejor es Margarita Robles, a la que nadie la conoce. Luego aquí ¿qué está pasando? Efectivamente, yo creo que es importante, e hilo con la idea también de lo que se traslada en los medios de forma reiterada para que la gente acabe creyendo lo que se transmite de forma repetitiva en los medios de comunicación. Y no es casualidad, si os fijáis, darle una pensada. Hoy en día la política y los medios están muy ligados al permanente relato. Es decir, permanentemente importa casi más o más lo que se cuenta, el relato, la puesta en escena en el Congreso, la trifulca, que lo que se gestiona. Es así. O sea, hay gente que puede no saber incluso que los gobiernos no tienen presupuestos o lo que están haciendo. Pero permanentemente saben que hay una trifulca entre Ayuso y Sánchez, Sánchez y Ayuso, lo que puede ocurrir de las disputas internas entre Yolanda Díaz y los de Podemos y los de Yolanda Díaz, es así permanentemente. O sea, estamos instalados en la importancia del relato, porque constantemente se traslada una política más centrada en lo que se dice que en lo que se hace. Y muchas veces tienen a la gente entretenida en esas peleitas y no le resuelven la papeleta. Mientras usted está despistado en la disputa que puede tener entre Ayuso y Sánchez o Sánchez y Ayuso, a veces a usted no le están arreglando el problema de la sanidad pública, por ejemplo. Y hay otra que es muy importante y que va muy relacionada con todo esto, que es la política que tenemos constantemente instalada en la exageración, en la hipérbole. Está muy relacionado con el relato y está muy relacionado con meterle miedo a la gente. Y me explico. Nos están diciendo de manera constante que estamos ante un cambio de régimen, que la democracia se acaba, que pronto no habrá españoles, que nos gobiernan terroristas. Esto se está diciendo de manera permanente, que se va a romper España, que nos gobiernan los socialcomunistas, que en fin. ¿Por qué se traslada esto permanentemente habiendo y debe haber razones para hacer oposición? ¿Por qué constantemente se quiere trasladar la hipérbole, la exageración, tener a la gente en vilo, tener a la gente asustada? Por la importancia del relato y por la importancia, creen ellos, de movilizar al pueblo, a la ciudadanía, basado básicamente en mentiras, porque estás exagerando, estás mintiendo, estás deformando la realidad. Y esto, sin embargo, permanentemente se hace y además con dinero público, la teoría del relato.
de la apariencia. Y voy a decir, porque os gusta, yo creo que se cuenten anécdotas, voy a contar 3-4 anécdotas sobre el relato que he vivido. La primera es, por ejemplo, el primer programa que hice de las Mañanas de 4, donde en 2013 llevé ahí el primer día, no eran líderes de sus partidos, a Sánchez, a Casado, vino Rivera, vino Pablo Iglesias, vino Alberto Garzón. Curiosamente, es un programa que optó por no ser bipartidista. Bueno, yo lo que fue aquellas Mañanas de 4 todavía lo estoy pagando. ¿Por qué? Como decía antes Anguita, el San Benito que te pueden poner y demás, ¿no? A mí me pusieron un San Benito por poner determinados temas encima de la mesa de que yo era de una determinada adscripción política. Yo no soy de ningún partido político, esa es la realidad. Pero si te ponen un San Benito y permanentemente están diciendo que eres de un partido político, hay mucha gente que se lo acaba creyendo. Y esas etiquetas, esos estigmas, esos San Benitos calan. Y lo pueden hacer y lo hacen, yo lo he vivido, para desprestigiar, para poner en duda lo que cuentas, para poder decir no lo cuenta porque es verdad. Lo cuenta porque es de tal partido político. Pongamos por caso, corrupción de la monarquía, que la hay, y mucho. Aquí tenemos un rey emérito que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, pero, claro, pero todavía hay gente que, cuidado, viene, incluso le aplauden, y no sabemos dónde tiene el dinero. ¿Por qué? Pues porque la gente la tienen permanentemente en camelos de si va a navegar, si no navega, qué tal se lleva con los hijos, la familia y el vestido de Leticia. A la gente no se le lleva al debate de dónde tiene el dinero, dónde lo está ocultando. Oye, ¿cómo vive toda esta gente, toda esta prole? Pues una prole. Nietos, nietas, el yerno, la nuera, el hijo, el otro hijo. Zoila, que también se ha ido en fuga de talentos como refuerzo. Claro. Lo que ocurre y lo que nos cuentan. Aquí ese tema es tabú. Y contaré un par de anécdotas que pueden venir bien contarlas. Me voy a acordar ahora de Alfredo Pérez Rubalcaba, un día que a mí me contó cuando era candidato del Partido Socialista, fuera de cámara, fue en la SER, pero fuera de micrófono, me dijo, y me lo dijo totalmente seguro. Además es que yo estoy convencido que lo quería realmente, pero bueno, él estaba ahí, fue un candidato en un momento determinado de transición del PSOE, y me dijo, yo creo que en España alguien como yo, bajito, calvo, con barba y curvado, no va a ser presidente nunca. Me lo dijo. O sea, él tenía ese convencimiento, y es verdad que muchas veces la gente se deja llevar por la imagen. Si de alguien dices, mire, esta es una persona de orden, es un patriota, pues yo que sé, zaplana, corbata, rayos uva, repeinado, y hasta se hace falta pulsera con la bandera de España, este no te va a fallar, este es de orden y ley, aunque sea patriota de pulsera y tenga fuera de España la cartera. Pero hay mucha gente que compra esa mercancía. ¿Por qué? Por la apariencia. Esto está permanentemente ahí. Recuerdo otra anécdota que me pasó con Manuel Fraga en la cadena SER. Vino un día a una entrevista, un domingo. Fraga, que en paz descanse, vino muy pronto. Yo estaba ahí, yo hacía los informativos del fin de semana, estaba preparando el Hora 14 y vino a la entrevista, pues no sé si con Ángels o con Montserrat Domínguez, que estaban haciendo la Vivir, y vino muy pronto. Pues ¿qué hago con él? Vino ahí, pues Manuel, ¿qué haces aquí? Y dijo, es que vengo de misa, he salido muy pronto y tal, o algo así dijo, porque no le entendí muy bien lo que me dijo. Pero bueno, le metí en un despacho y le fui a dar un juego de periódicos. Claro, pues si viene Fraga, ¿qué le das? Pues ahí entonces a la SER llegábamos el ABC, El Mundo, pues yo le di el ABC, El Mundo, pues no opté por darle El País ni La Vanguardia. ¿Cómo se me puso? Porque le di el ABC y El Mundo. Me empezó a decir que él había estado detrás de fundar El País, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puso? Me salí porque le dije, don Manuel, vaya leyendo que yo tengo que preparar el informativo. Salí, el hombre me dio un discurso de que había estado detrás de la fundación del País. Cuando volví otra vez al despacho para decirle, don Manuel, que ya le llaman, estaba leyendo el ABC. Estaba leyendo el ABC. Pero la peronata ya me la había echado, ¿no? Con esto, entonces, y termino. Yo quiero hablar también de la pura actualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Sánchez, la carta y el retiro de 5 días? ¿Digo ahora lo que pienso o lo digo después? ¿Quieres saber? No, digo después. No, digo que lo diga después porque también lo digo yo. Para no dejarlo solo. No, pero quería decir una cosa al hilo de lo que acabo de decir sobre la monarquía, la mentira, forma parte de todo. Desde el 75 en este país vivimos en una gran mentira. Lo digo en relación con la monarquía. Es una mentira consentida, es una mentira que probablemente nos convino en su momento y es una de las mentiras a las que yo me refería antes que nos hacemos nosotros mismos. Que todavía algunos dicen que dentro de esa gran mentira colectiva que Juan Carlos prácticamente es el padre fundador de la democracia y que no tuvo nada que ver con el golpe del 23 de febrero. Eso se
se dice. Pero ahora que ha sido el 2 de mayo y que se ha producido una nueva falsificación de la historia, celebrando una fiesta que es mentira, porque los que se levantaron en Madrid, que se levantaron heroicamente contra los franceses, que no eran invasores, porque habían llegado sobre la base de un tratado que habían firmado los Borbones con Napoleón. El ejército español estuvo acantonado, no intervino. Mientras que los franceses hacían estragos en Madrid, no solamente lo que se produjo el 2 de mayo, sino lo que luego se produjo el 3, el 4, el 5, con la gran represión que hubo contra los madrileños. Y el ejército estaba acantonado, con orden de no moverse. Y no se vayan ustedes a creer que los ministros eran franceses. El ministro de la guerra en aquel momento se llamaba, no sé de memoria, no vayan a creer ustedes que soy un privilegiado, que esto no se me olvida, Gonzalo O'Farrill Herrera, ministro de la guerra. Y el ministro del Interior, el más lacra entonces, se llamaba Martínez. Es decir, los dos ministros españoles responsables de lo que pasó en Madrid. Pero lo que quería decir al hilo del 2 de mayo y sobre el becario, ¿cómo se llama el nieto? Froilán. Felipe Juan Froilán de Todos los Antros. Que lo tomamos a cachondeo porque el personaje lo exige. Pero no olvidéis una cosa, es el cuarto en la línea sucesoria. O sea que si tenéis ganas de rey, os vais a hinchar. Digo, para el que le guste, sobre el gusto hay de todo. Bueno, y al hilo de las mentiras y de las grandes mentiras, si la monarquía es la más alta magistratura del país, supongo que las mentiras de la monarquía también serán las mentiras más gordas del mundo, ¿no? Digo, por equilibrar. Bueno, el 2 de mayo se produjo, entre otras cosas, porque Carlos IV Borbón y su hijo Fernando VII Borbón se pelearon entre ellos, se robaron entre ellos la corona y al final se la acabaron vendiendo a Napoleón. Y Napoleón, después de estos días tristes del 2 de mayo, puso de rey de España a su hermano José, que hasta ese día, hasta el día antes de que lo nombrara su hermano rey de España, era rey de Nápoles. Bien, pues este señor llega y se producen dos facciones, los patriotas y los francesados. Es importante, no te vayas a creer porque es una mentira real más y una mentira muy gorda, porque cuando los medios de comunicación se quieren poner finos, dicen no, nosotros no mentimos, los que mienten es la red. Las mentiras son en Twitter, en Instagram, nosotros no mentimos, nosotros somos un periódico serio. Los que mienten son ellos. Bueno, han pasado 200 años, más de 200 años, desde que reinó en España José I Bonaparte. Ustedes recuerdan del monte, ¿no? Pepe Botella, ¿no? Han pasado 200 años, ¿no? Y le seguimos llamando Pepe Botella, ¿no? Hay una pelea en la doctrina periodística en quién fue el que empezó a decírselo. Unos dicen que fue la Gaceta Patriótica de Sevilla, el periódico oficial de los patriotas, y otros dicen que fue la Gaceta Patriótica de Granada. Ya lo que nos faltaban los granadinos y sevillanos, terminan peleando por quién le puso Pepe Botella. Bueno, lo cierto es que seguimos después de 200 años llamándole Pepe Botella. Era abstemio. Tenía otros vicios, algunos los podemos compartir incluso aquí con él, pero no probamos la bota de alcohol. Es decir, como la gran mentira dura 200 años y no había entonces ni internet, ni Instagram, ni cosas de esas. Por tanto, cada uno con su mentira, don Jesús. Y a ver, yo sinceramente, está muy bien saber de Pepe Botella, pero tampoco hay que irse tan lejos. Hoy tenemos al llamado rey campechano. Y hablando de mentiras, el rey campechano nos decían que era ejemplar. Aparecía el primero en las encuestas de valoración de instituciones en España. Como Margarita Rodríguez. Eso. Decía que había traído la democracia, ¿os acordáis? La familia era modélica, ¿verdad? Posaban en Maribén altos, guapos, limpios, que bien se llevaban, ¿verdad? Nos decían también que qué bien con Sofía, qué matrimonio más bonito, más modélico, ¿os acordáis, sí o no? Y ella una reina profesional. Eso, fue una profesional. Él, eso es. Era
el campechano, ella una profesional y el hijo el preparado. También nos decían que si tenías incluso un problema en la carretera, aparecía con la moto y te echaba una mano. A ese punto de surrealismo hemos llegado. Esto es lo que nos contaban, ¿no? Luego teníamos que el rey modélico y ejemplar tenía el dinero fuera de España. La familia modélica y ejemplar, resulta que él convivía con otras, no con otras, con varias, porque ya sabéis que era un cazador, un depredador de todo tipo. Resulta que luego, claro, decían que convivían, que se llevaban maravillosamente, pero ni siquiera vivían juntos. Esa es la realidad. Y luego ya esto que decían, no, si tienes un problema con el coche, aparece con la moto y te echa una mano. No, lo que tenía era no solamente el bribón, sino que le cubrían que si fuera por ahí a ver a las queridas, etcétera, pagado todo con dinero público. Y no solo eso, cuando se descubre una parte del pastel, le permite un retiro dorado. Y tenemos ahora mismo a alguien considerado rey emérito de España, que no paga impuestos en nuestro país, que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, y que entra y sale de aquí. Todavía hay gente que le aplaude. Todavía le preguntan, Majestad, ¿ha dormido bien? Majestad, ¿va a salir hoy a navegar? Y nadie le dice, Majestad, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la pasta? Entonces dice, fue muy bien, fue muy orgulloso. Me he pasado bien, estoy contento de estar aquí y tal. Y la gente todavía le aplaude. Usted ya sigue sin abrir el guardia. Claro, efectivamente puede ocurrir que a ellos no lo van a detener nunca, pero a otros o nos detienen o nos echan a la calle. Porque estas cosas, contarlas, ya sabéis que no se lleva nada todavía en la democracia plena de España. Año 2024 todavía es un tema tabú. Veréis críticas sobre si Leticia, asturiana, lleva tacón o zapato bajo. Sobre si mira mal o bien al rey Felipe. Sobre si están en un buen momento o malo. Critican más a Leticia que al suegro por corrupto. Esa es la realidad. Y los temas de la monarquía en España, como cuento en el libro, se le trasladan a la ciudadanía permanentemente como asuntos de prensa rosa, no como asuntos políticos. Se debate dónde comen, dónde viajan, cómo visten, si se llevan bien, pero no se debate cómo se financian, qué fortuna tienen, qué patrimonio mantienen, cómo viven todos estos, cómo vive Victoria Federica, cómo vive Froilán, Felipe Juan Froilán de todos los antros. Eso no nos lo cuentan. Esto no nos lo cuentan ni se aborda, no se aborda el tema de la monarquía, ya ni siquiera la forma de jefatura del Estado, tiene que ser república, no, o monarquía, no, ni siquiera eso. A la gente se la trata, sinceramente, como creo que también la gente traga y probablemente se merece, porque la gente tampoco se revuelve y recibe eso como si fuera el jarabe. Yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre, no querías comer, cogía la cuchara y te hacía avioncitos. Y la gente traga, que si traga, sin babero incluso. Todavía hay quien se le cae la baba solamente por ver a esta gente cómo entra y sale. Quiero decir, todavía hubo gente que fue y lo aclamó y vino, se dio una vez más la tripada y se fue. Sin pagar impuestos aquí, sin saber el dinero que tienen y cómo se financia todo esto. ¿Quién paga la fiesta, caballeros? Ustedes. Nada más que decir. Es un tema bastante serio y la verdad es que procuramos que estas cosas sean divertidas porque tampoco tenemos que morir de tristeza, ¿no? Podemos ser críticos y al mismo tiempo reírnos de nosotros mismos y por supuesto de los demás. Para reírse de los demás y reírse uno de sí mismo. A mí la carta me pareció bien. Yo, como persona, incluso persona me refiero con esas emociones que tenemos los seres humanos, de amores. A mí me pareció una carta que me llegó. Y me llegó dentro también por la narración de lo que contaba el señor presidente del gobierno. Qué bien escribe el presidente. Porque estoy seguro que lo que decía el presidente del gobierno y las emociones que transmitían eran muy compartibles. Probablemente esa carta la hayamos escrito todos nosotros en nuestra cabeza durante mucho tiempo, ¿no? Y nos hayamos preguntado si merece la pena estar luchando por los demás, más nosotros que somos infantería, ¿no? Y que te afecta a tu familia y que encima tengas que someterte a la presión de la que no lo suficientemente de los medios de comunicación aliados con el Poder Judicial, aparte de él, del que no hemos hablado suficiente. Hasta ahí de acuerdo. Pero después de la carta vino la contestación de la carta. Y bueno, cada uno teníamos nuestras expectativas y algunos temores, porque decían, bueno, pero si este hombre se va, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a ser la sucesión? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar este ciclo? Y bueno, incluso dentro del Partido Socialista se planteaba también la eventual sucesión
de una persona que ha sido un líder bastante personal en la adversidad también, porque ahí es donde se miden también los líderes, en la adversidad y en el poder, ¿no? Hasta ahí perfecto. Pero claro, cuando se contesta él mismo a su carta y se contesta primero compareciendo para todos nosotros y después compareciendo para los telespectadores de Radio Televisión Española y para los oyentes de la cadena SER, pues yo creo que la respuesta no está en absoluto a la altura de la carta que él mismo escribió. Porque ante tus temores, ante tus inquietudes, ante la denuncia que hace primero con razón, los ciudadanos que nos conmovimos todos y algunos hasta nos movilizamos, que sea mentalmente, no nos merecíamos esa respuesta. Yo creo que a un presidente que es el que preside el gobierno, que es el que tiene la iniciativa legislativa, por tanto el poder de llevar al Parlamento, de donde reside la soberanía popular y donde se legislan medidas muy concretas para acabar con los problemas que él mismo denunciaba, pues resulta que no lo hace. Uno puede decir que es pronto. Bueno, es posible que sea pronto, pero que dé alguna pista. Porque es que si no lo hace, pueden pasar muchas cosas. Quiero decir, algunas que son mi respuesta a la carta. Seguramente cada una de ustedes y cada uno de ustedes tendrán su propia respuesta. Pero desde mi carta, la respuesta es, primero, Pedro, ya no te queda ninguna bala más. La próxima vez que hagas esto te van a creer bastante menos gente de la que te hemos creído. No lo creí. Te van a creer menos gente. Segundo, la gente te va a tener más en la lupa crítica, porque si después de lo que has dicho del Poder Judicial no pones todos los medios a tu alcance para acabar con ese mal del Poder Judicial, y si después de lo que has dicho de los medios de comunicación no pones todo lo que tiene que poner un presidente y el jefe de un grupo que legisla junto con otros partidos políticos, pues estás entrando en contradicción. Esa es mi visión y creo que al menos yo quiero ser constructivo. O sea, no lo hago como una impugnación a lo que hace, lo que piensa o lo que reflexiona el presidente, y mucho menos a sus emociones personales, que todos tenemos derecho a enamorarnos, a desenamorarnos. Quiero decir que lo que ha pasado es muy importante, lo de la carta es muy importante, tan importante que insisto, para no ponerme en bucle, que los ciudadanos, la ciudadanía de este país nos merecíamos otra respuesta. A ver, yo particularmente la carta la enmarco en el inicio de la campaña electoral en Cataluña. Yo la enmarco ahí, la enmarco también en una estrategia de querer aglutinar votantes de izquierda, lo veo así, y diré de forma muy escueta. Vamos a ver, hay un riesgo, evidentemente, como retrata la carta, de la victoria de la derecha y la extrema derecha. Lo que pasa es que yo creo que a la derecha y a la extrema derecha se la combate más que con cartas, con el boletín oficial del Estado. Es decir, si tienes un problema de acceso a la vivienda, hay que arreglar el problema de acceso a la vivienda. Si hay un problema dentro de la sanidad pública, ya sé que hay competencias de sanidad y vivienda de las comunidades autónomas, pero desde el gobierno se puede liderar un plan de choque por mejorar la sanidad pública o por afrontar el problema del acceso a la vivienda. Hay otra más, se ha planteado el tema de los medios de comunicación. Como no se combate el deterioro de los medios de comunicación, es censurando a periodistas o apartándolos de la televisión pública de programas que iban bien. A mí eso lo siento mucho, pero a nosotros eso no se nos puede decir. Que no solamente se quita un programa que iba bien, lo que es que además no se dan explicaciones, y es que además yo sigo apartado, yo no he vuelto, desde que empecé prácticamente cada año hacía un programita, aunque fuera 3 grabados en 4. Llevo casi 3 años, va a hacer en julio, apartado de los grandes medios. No he podido volver a presentar un programa de radio y de tele como llevaba haciendo desde que era muy jovencito. Y es con este gobierno, no es con Abascal ni es con el otro de la mano. Es decir, la forma de combatir el deterioro de los medios de comunicación no es apartar a periodistas que están haciendo programas que van bien. No es la censura. Y el gobierno, por supuesto, que tiene la mayoría en el Consejo de Televisión Española. Y claro que la tienen. Tienen ese poder. Del mismo modo que hemos visto entrar y salir a distintos presidentes de la radio y televisión pública. Entonces, eso yo lo tengo que decir, porque si no sería un cretino si no lo dijera. Eso está ocurriendo. Y lo digo yo, y lo digo por Javier Aroca, que todavía nos recuerdan el día que Javier, en el último programa que estuvimos, apareció con la carta de despido, ¿verdad? Y todavía
todavía hay que, yo creo que nos lo ha hecho pagar, a él yo creo que en cierta forma igual han levantado el castigo. A mí no, yo no he vuelto ahí a la radiotelevisión pública todavía, y eso, en el libro anterior, por ejemplo, me llamaron prácticamente de un montón de medios. Yo, por cierto, nunca he pisado las instalaciones de la radiotelevisión pública asturiana, no sé por qué, jamás. He estado en televisiones, pero no conozco las instalaciones. Y he venido a la Semana Negra, creo que todos los años, y la carpa llena a rebosar. No sé quién está al frente de la radiotelevisión pública asturiana, no sé si también es Abascal o quién. Pero nunca jamás he pisado las instalaciones, no sé ni cómo son. Creo que conozco todas. Bueno, en la Gallega tampoco me han llamado nunca, ¿eh? Pero en Telemadrid sí. Es decir, esto es así. Entonces, eso de entrada. Y luego, vamos a ver. Yo creo que además de combatir a la extrema derecha con el BOE, hay un riesgo que es el siguiente. Yo comprendo que se intente movilizar a la ciudadanía y decir, oye, cuidado que puede venir esta gente, que pueden venir los de la extrema derecha. Y se ha utilizado varias veces. Yo creo que de cara a las elecciones generales fue un catalizador, se movilizó a la gente. Yo creo que mucha gente, incluso que no iba a votar o que no iba a votar al PSOE, fue a votar a Pedro Sánchez creyendo que era la forma de frenar a la extrema derecha. Y probablemente tiene una lógica. Es decir, es quien puede garantizar esto. Vale. Y el problema es, yo recuerdo cuando era pequeño, que me acuerdo que nos contaban el cuento del pastorcillo mentiroso. Tanto mentar, que al final, cuando era verdad la historia, pues puede ser que la cosa acabe que la gente ya no se movilice. Es decir, por supuesto que existe un riesgo de que venga la extrema derecha. Y hay que decirlo permanentemente porque es un riesgo cierto. Lo que yo veo, en cierta forma, y he visto forzado, es esto de la carta, lo he visto forzado. Porque a mí, cuando ya sale la carta, sale el CIS que estaba preparado también. Cuando hay miembros del gobierno que te están llamando para decirte, porque a mí me ocurrió, que no, que se va, que está hecho polvo, que no habla con nadie, que se va, seguro, que se va, que es que mira, que ha ido a ver al rey, la misma mañana, que ha ido a ver al rey, que no se quería ver al rey. No sé si fue a decirle, oye, que al final, esto de que la fiscalía archivó lo de tu padre, nos arrepentimos y lo vamos a llevar a un tribunal. No sé si fue a decirle eso o qué, ¿sabes? Pero todo esto me pareció a mí, sinceramente, una historia excesivamente alambicada. Entonces, ¿qué ocurre? Javier decía, la última bala, ¿no? Por así decirlo, no quedan balas. Yo no sé si es la última, pero creo que se comete un error que puede ser aquello del pastorcillo mentiroso, que cuando realmente se necesita que la izquierda se movilice, porque es verdad que se necesita, creo yo, porque existe un riesgo serio de que esta gente gobierne, creo que este tipo de maniobras, a mi modo de ver, entrañan un riesgo de no ser creíble. Dicho esto, la realidad es que no solamente Pedro Sánchez encarna ahora mismo un liderazgo de lo que puede ser el arco de la izquierda, que hasta en eso hay debate si es la izquierda o no es la izquierda, pero sí que es cierto que ahora mismo lidera claramente ese espacio. ¿Por qué? Entre otras cosas hay que decirlo, porque el espacio que representa Podemos, Sumar y demás también tiene su respectivo deterioro y crisis internas. Negar eso sería negar la realidad. En parte porque les han hecho campañas en contra, sí, pero en parte porque sabemos perfectamente que también llevan dándose mamporros un buen tiempo, o no lo sabemos. Entonces, termino e intento ser, de verdad, lo más objetivo posible en este aspecto, porque estoy dando mi opinión únicamente, no quiero sentar cátedra de nada. Y estoy en un pueblo. Creo firmemente en la política que se hace desde abajo, no desde arriba. Creo firmemente en la política que tiene en cuenta a los militantes, a los simpatizantes, que respeta mucho más la discrepancia militante y periodística. La crítica es necesaria. Los partidos no deben ser personalistas, no a los hiperliderazgos. El PSOE, ni en Sumar, ni en Podemos, ni en el Sum Corda. Hemos ido, creo yo, a una escalada de hiperliderazgos. Y creo que a veces se debería tomar más nota de lo que es la política local. Creo, no voy a decir que toda la política local es maravillosa, ni voy a decir que toda la política es nada. Detesto, os he dicho, las etiquetas y detesto las generalizaciones. Pero creo en una política más basada en escuchar a las bases, en que se construya desde abajo. Muchos alcaldes y alcaldesas saben lo que es permanentemente oír a los vecinos quejarse o pedirles cosas cuando salen a la calle. Yo no digo que el presidente tenga que ir más por la calle, que a lo mejor también, pero sí que es cierto que los hiperliderazgos, a mi modo de ver, son decadencia. La política debe estar construida de una manera más moral, no a los hiperliderazgos, no a las guerras intestinas, no a la política que a veces parece Falcon Crest, o yo que sé, o el First Days, o el Dinastía. Se habla más de la lucha de cada uno, de pasión de gavilanes de la política, que de lo que realmente es un debate interno, la disidencia dentro de los partidos, la crítica es enormemente enriquecedora. Eso es la política es la base, es la militancia, es el simpatizante y es un periodismo crítico. Es necesario que haya un periodismo crítico. No se puede apartar a periodistas o castigarles por considerar que son voces discordantes que no se casan con nadie.
Los periodistas no somos soldados, somos periodistas, estamos para contar lo que ocurre. Yo particularmente no estoy para dorarle la píldora a nadie. Para eso no hice periodista, y cada uno en su parcela. El político en la política y el periodista en el periodismo. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente unos y otros nos debemos a lo mismo, que es a la ciudadanía. Esto a veces parece que no se entiende, pero tienen que entenderlo. Yo particularmente siempre pienso, yo me saqué mi carrera, me hice periodista, tengo ahí mi trayectoria, buena, mala, regular, soy un chaval de pueblo que ha podido llegar a hacer unas cuantas cosas. Estoy convencido de que mi abuelo, peón de albañil, que siempre digo, yo detrás de mí no tengo a ningún Florentino Pérez, tengo a Vidal Pérez, peón de albañil de Águeda, 3.000 y pico habitantes. Pero, claro, creo honestamente que mi abuelo creo que estaría satisfecho con lo que seguramente sufriría, ¿no? Le daría mala hostia algunas cosas que podría haber. Pero creo que estaría satisfecho con lo que he decidido hacer, con aquello que me hizo periodista. Yo en buena medida soy periodista porque a mi abuelo le tocó la lotería y el hombre me dijo, ¿qué quieres, una bicicleta de carreras o una máquina de escribir? Yo tuve dudas y me dijo, una máquina de escribir. Olivetti, todavía la tengo. Y me enseñó a escribir a máquina un manco. El Paco el manco, me daba collejas cuando miraba el teclado. También llamado el mediometro. En los pueblos sabéis que todos tenemos mote, ¿no? Bueno, a mí aprender a escribir en aquella máquina de escribir que me regaló mi abuelo, peón de albañil, que se tuvo que ir después de la guerra a Francia para llevar un corrusco de pan trabajando como peón de albañil, Pérez Vidal, no Florentino. Aprender a escribir rápido me permitió trabajar con Gabilondo, había que escribir muy rápido para preparar aquellos programas por la noche. Me permitió hacer programas como Las Mañanas o Las Cosas Claras porque había que escribir muy rápido para hacer un programa matinal. Y a mí me gusta prepararme lo que cuento, yo no salgo y leo nada de lo que tengo delante. Y me permitió, sinceramente, no olvidar de dónde vengo. Yo vengo del pueblo, vengo de haberme sacado la carrera y vengo, sí, de llevar fama de ser crítico, si queréis. Hay quien dice, en vez de ser crítico, no, este es inconveniente, es radical, es comunista, que también se lleva mucho. Yo no soy comunista. Yo soy el hijo de la Marilu la Carrasca, nieto del Jesús el Tuerto al Paz y del Vidal el Chutis. A mi modo de ver, lo que se pierde y lo que se está perdiendo cada vez más es el sentido de saber que al final la política y los periodistas estamos para servir a la gente, no para servirnos de la gente. He terminado. Y otra, dar las gracias al Ayuntamiento de Candás, Carreño, por habernos invitado. Muchas gracias. Llamó Pedro, hemos estado también con David. Así que muchas gracias.